Los Soprano vs Breaking Bad, ¿cuál es mejor? Es algo difícil de responder de la manera más objetiva posible, pero igual lo voy a intentar. Eso sí, primero quiero que les quede claro esto: Breaking Bad fue la primera serie dramática o adulta que vi en mi vida, entonces le guardo un cariño enorme. Soy fan de este universo en general, por algo le he hecho análisis capítulo a capítulo. En cambio, Los Soprano la vi en 2022, la intenté ver en 2020 si no me equivoco, pero no me atrapó, porque el primer episodio me dejó confundido. Introdujeron a demasiados personajes en ese capítulo, y me perdí un poco por cómo estaba contada. Tenía casi la misma estructura de una película de Scorsese, y personalmente no me gusta mucho la voz en off, pero sí me agradan las películas de Scorsese. Por todo eso que mencioné, no seguí viéndola. Sin embargo, después del final de Better Call Saul, sentía la necesidad de ver una serie, entonces le di otra oportunidad y no me arrepiento para nada. Y después me di cuenta que los siguientes capítulos no se contaban con voz en off, así que todo bien. Siguiendo con el tema, Breaking Bad puede ser mi serie favorita de la vida, pero considero que Los Soprano es la mejor serie de la historia. Ya sabiendo esto, no me iré por el lado del fanatismo, lo haré de la manera más objetiva posible, y como dice la advertencia del principio, habrá spoilers. Para empezar, voy a explicar estos dos términos para entender lo que sigue después. Action driven o impulsado o conducido por la trama, rápidamente significa que un personaje reacciona a las acciones, situaciones o problemas e intentará solucionarlos. Unos ejemplos de películas pueden ser Mad Max, Duro de Matar, Contracara, Predator, Inception, etc. Y character driven o impulsado por los personajes significa que la historia la mueven los personajes, con sus motivaciones, deseos, necesidades, decisiones y demás. Estos son algunos ejemplos: Whiplash, Nightcrawler, Call Me By Your Name, There Will Be Blood, etc. Cuando la historia la mueven las motivaciones de los personajes, suelen ser más interesantes, sin desmerecer a las que las conducen la trama, claro. Entonces, ¿cuál de estas dos series es impulsada por los personajes? Los Soprano. Y la que está conducida por la trama sería Breaking Bad. Sin embargo, no en su mayoría. A ver, es ambas, ya que cuando a Walter le diagnostican cáncer, tendrá que tomar la decisión de empezar a vender metanfetamina para dejarle algo a su familia. El cáncer, o sea la trama, lo impulsó para que comenzara a cocinar, y que se decida hacerlo lo condujo el personaje. Y en toda la serie, Walter tomará decisiones motivado por sus deseos y necesidades que pondrán en juego a todos, incluido a él. Pero muchas veces esas decisiones las tiene que tomar por las acciones de Jesse, porque este se manda una cagada y Walt tiene que solucionarla. O sea, Jesse impulsa la trama por sus acciones impulsivas, lo que hará que Walter tome las decisiones que de alguna manera lo van a corromper. En cambio, en Los Soprano, en su gran mayoría, todo lo conducen las motivaciones de los personajes, lo que la hace más compleja e interesante. Siento que esto se debe a que Los Soprano la emitieron en HBO, o sea un canal de paga casi premium, y Breaking Bad en AMC, que es un canal algo básico. Entonces, tenían que cumplir con ciertas cosas para que la trama sea más fácil de ver y entender. Tal vez por eso a veces los personajes son algo ridículos. A pesar de eso, Walter es tremendo personaje, y también es gracias a Tony Soprano. El mismo Bryan Cranston lo mencionó en su Twitter, y Vince Gilligan numerosas veces ha dicho que no existiría Breaking Bad y muchas series sin Los Soprano. Por ejemplo, se basó en varios personajes de Los Soprano. Obviamente, Walter y Heisenberg con Tony, Jesse con Chris, Skyler con Carmela, Juan Bolsa con Johnny Sack, hasta Artie y Charmaine me recuerdan un poco a Gretchen y Elliot. Manejan un negocio o empresa, son amigos del protagonista. Walt solía salir con Gretchen y Tony con Charmaine. Pero a pesar de que gracias a Los Sopranos salieron varias series, Breaking Bad también fue innovadora para la televisión, y las dos series son algo distintas. Aún así, en ambas seguimos a un personaje que se podría considerar como un antihéroe o el chico malo que apoyas, o que en algún punto dejas de hacerlo. También equilibran su vida criminal con su vida familiar, y al mismo tiempo nos presentan sus problemas morales profundos. Y el estilo de escritura es completamente diferente.
Walter es un tipo que fracasó en la vida y cuando se mete en el mundo de las drogas destruye todo lo de su alrededor. Tony y los demás personajes ya eran malvados desde mucho antes y los muestran en situaciones interesantes. Lo otro malo de Breaking Bad es que a ratos parece exagerada y poco realista. Por ejemplo, que hayan podido asesinar a 10 hombres en prisión en 2 minutos, el tiroteo de Hank, el plan de Gus, el de Walter o de la forma en que murió Gus es poco realista. Son más como artimañas, son situaciones que en Los Soprano nunca pasarían. Solo recuerdo una, que es en uno de los intentos de asesinato a Tony. Es tonto como pasa, no tiene mucho sentido. This is not meth. En Breaking Bad se recuerdan más los momentos y las frases, como la escena de Say My Name, I Am the Danger, Run y las escenas que mencioné antes. Por supuesto que son épicas, pero uno está tan concentrado en esos momentos que a veces las sutilezas o las metáforas pasan desapercibidas y se pierden. Ya cuando te la repites por segunda o tercera vez, empiezas a descubrir todo eso. Pero no digo que sea algo malo, es genial darse cuenta de todo eso, y la primera vez que la ves estás tan al borde del asiento que es difícil notar todos los easter eggs que dejan en los episodios. Por otro lado, en Los Sopranos se enfocan más en el desarrollo de los personajes que en la trama. No hay un objetivo claro, cosa que la hace menos predecible. Breaking Bad tiene un propósito desde el primer capítulo. Walter quiere dejarle dinero a su familia antes de morir. Esto no la hace predecible para nada, no obstante, esperabas que muchas cosas pasaran. En algún momento, Hank iba a descubrir a Walter, si no era él, iba a ser la policía. También te esperabas la muerte del protagonista, ya sea por su cáncer o su ego iba a hacer que lo mataran. En Los Soprano eso es distinto, los capítulos son tan diferentes que parecen independientes. Muchas veces es como si tuvieran una historia cerrada. Y por eso no sabes lo que podría pasar al final. Te enfocas más en la forma en que se desarrollan los personajes, sus interacciones, pensamientos, sentimientos, existencialismo, identidad, salud mental, altibajos de la vida y demás. Al ser así, tienen tiempo para respirar en sus propias vidas. Podemos verlos existiendo, bebiendo, teniendo una rutina, jugando un poco, su vida en general. Así es como lo quiso retratar David Chase. No solo estás avanzando en una trama, en realidad estás conociendo a estas personas en un nivel más profundo. Y sirve que la serie transcurra en 7 años, si no me equivoco. Si te pones a pensar, todo Breaking Bad pasa en 2 años, pero los sucesos más importantes en solo 1. La evolución, la culpa, las muertes, etc. Pasa mucho para ser tan solo 1 año. Al menos Vince Gilligan, Peter Gould y su equipo aprendieron con el tiempo, y todo esto de evolución de personajes y escritura lo hicieron mucho mejor en Better Call Saul. Tal vez sea porque intentaban retratar humanidades. En Breaking Bad a lo mejor no querían centrarse mucho en eso. Siguiendo con el desarrollo de personajes, en Los Soprano hay personajes secundarios o no tan relevantes que obtienen más desarrollo. En Breaking Bad, Walter Jr. queda corto, nada que ver comparado con AJ. Y casi todo lo que sabemos de Marie es que es una cleptómana. Esa trama se dejó de lado por la huelga de escritores. Sé que se retomó en la temporada 4, pero traerla de vuelta solo para que Hank volviera al caso Heisenberg lo hace poco atractivo. Y Skyler es Carmela con menos desarrollo. Si en Los Sopranos los capítulos parecen independientes, en Breaking Bad son más lineales. No es para nada malo, es más entretenido de ver, cosa que te hace ver varios episodios consecutivos. Y también puede ser por el abuso de los cliffhanger. En Los Soprano no abusan de eso, y a veces tienes que dejar de ver la serie porque los episodios te dejan pensando y analizando lo que acabas de ver, y verla completa de nuevo la hace más interesante. Con Breaking Bad en tu segunda repetición ya te sabes los giros y la trama, lo que la hace menos emocionante, pero igual de genial. Aún así está cuidadosamente escrita y dirigida. Se nutren de temporadas anteriores para escribir los siguientes capítulos, y cuando descubres los easter eggs que dejaron, lo hace épico.
Lo otro maravilloso es la cinematografía y la edición. Gracias a ella, puedes sentir ese suspenso que no te permite dejar de verla. No es que Los Soprano no tengan lo que mencioné antes, pero esto es muy raro, no envejeció para nada bien. En Breaking Bad los planos son tan hermosos que hasta Nuevo México es como un personaje más, y las dos series tienen bastantes simbolismos y metáforas. Por ejemplo, el capítulo de la mosca es uno, y Los Soprano está repleto de simbolismos, los sueños de Tony, cosa que ven los personajes, etc. En fin, las dos series son maravillosas. Para uno es mejor esta, para otros esta, porque es eso, tus gustos, tu opinión, que me gustaría que dejaras en los comentarios. Y ahora quiero dar mi opinión. Ambas son las mejores de la historia, y como dije, es cuestión de gustos. Antes dije que Breaking Bad es mi favorita por lejos, pero Los Sopranos sí es mejor. Lo que me gusta de ambas es que son valientes. No era necesario tener 15 temporadas para contar lo que querían mostrar. Se fueron cuando se tenían que ir. Eso sí, Breaking Bad muchas veces se dejó llevar por el fanservice. Pero no quiero ser tan injusto. Los Sopranos valiente, claro que sí, pero puede que no haya habido fanservice porque no había redes sociales. Puede que sea así o puede que no, porque he leído muchas veces que David Chase no dejaba que tocasen su historia, y eso me parece perfecto. En cambio, Vince Gilligan iba a matar a Jesse y Hank en la primera temporada, pero no lo hizo, porque a la mayoría les gustaba y podía hacer algo mejor con ellos. Bien, las actuaciones son maravillosas, tenían protagonistas complejos, sus viajes son igual de interesantes, aunque Tony está mejor escrito. Realmente casi nunca entiendes el funcionamiento interno de la mente de Walt de la misma manera que lo haces con Tony. Todos sus traumas infantiles, hábitos extraños, problemas familiares, enfermedades mentales, etc. Con Walt es porque se cansó de su estilo de vida y porque su ego y orgullo empezó a crecer después de que dejara a Grey Matter. O sea, esta pareja y el cáncer fueron el catalizador de casi todo lo que pasó. Ya para terminar, con las dos series sentí cosas diferentes y lloré. Ambos finales son maravillosos. Después de ver el de Breaking Bad, no podía creer lo que acababa de ver. No sabía cómo tomármelo. Era la primera serie adulta que había visto. Con Los Soprano me pasó algo similar. No hubo balazos de por medio que me hicieron sentir tensión, sino que era un suspenso sutil de cómo son los últimos momentos de un hombre. Nos mostró cómo se sentiría estar en esa situación en la que te pueden disparar y matar. En un momento estás aquí todo tranquilo y luego no estás. Si en Breaking Bad Walter pudo redimirse, atar cabos sueltos y entre comillas ganar, porque en realidad no lo hizo, ya que perdió el respeto y amor de su familia y su imperio quedó en el olvido rápidamente. También pudo dejar a Skyler libre de cualquier cargo porque entregó los cuerpos de Hank y Gómez. En Los Soprano no hay redención, no hay un plan elaborado para salvarse, muere frente a su familia, no hay sacrificio glorioso, simplemente termina, como en la vida real, y siento que Tony en realidad no ganó. Creo que la única victoria para él está un poco antes del final, en el episodio 18 de la última temporada. Tony pudo darse cuenta de todo, nunca cambiará, y no importa lo que haga, nunca sufrirá las consecuencias de sus acciones. Engaña a Carmela numerosas veces y no pasa nada malo. Mata a su propio sobrino y gana repetidas veces en el casino. Esa es su victoria, aceptar que es una persona horrible. I get it! I get it!